Estás listo para sumergirte en un mundo donde lo ordinario se entrelaza con lo desconocido y lo inexplicable se convierte en realidad. Te invito a explorar una serie de relatos que trascienden lo cotidiano, llevándote a un viaje a través de las carreteras más enigmáticas y gasolineras olvidadas de México. Cada historia es un paseo por lo insólito, narrado por aquellos que han experimentado lo imposible. Estos videos no solo te contarán historias, sino que te harán parte de ellas. Sumérgete en el misterio, siente el escalofrío de lo paranormal y descubre los secretos ocultos en los caminos menos transitados. ¿Te atreves a abrir la puerta a lo desconocido? Dale play y comienza la aventura. Mi nombre es Eduardo y durante años trabajé como transportista en las carreteras de México. A lo largo de mi carrera viví diversas experiencias, pero ninguna se compara con lo que me sucedió una noche de otoño hace unos años, mientras recorría la carretera entre Veracruz y Puebla. Era cerca de las 10 de la noche y la oscuridad era profunda, apenas rota por los faros de mi camión. La carretera serpenteaba entre montañas y la densa neblina se cernía sobre el asfalto, dándole un aspecto etéreo. No había visto otro vehículo en más de una hora y la soledad del camino comenzaba a pesarme. De repente, en medio de la nada, vi una figura parada al borde de la carretera. Al acercarme, pude distinguir que era una mujer, vestida con un vestido blanco desgarrado y sucio. Algo en su postura me hizo detenerme, a pesar de la voz en mi cabeza que me decía que siguiera adelante. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella se volteó lentamente hacia mí y su rostro estaba pálido, con ojos oscuros que parecían no tener fin. Me dijo con una voz apenas audible que necesitaba llegar a la próxima ciudad. Algo en su tono me heló la sangre, pero en contra de mi mejor juicio le indiqué que subiera. Una vez en el camión, el silencio se hizo abrumador. Intenté iniciar una conversación, pero ella no respondía, solo se quedaba mirando al frente. Al mirarla por el espejo retrovisor, me pareció ver que su reflejo era difuso, como si no estuviera del todo allí. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de ignorarlo, concentrándome en la carretera. Pasados unos 30 minutos, ella de repente me indicó que parara. Estábamos en medio de la carretera, sin ningún indicio de civilización a la vista. Me dijo con una voz que sonaba como un susurro distante: «Es aquí». Confundido, pero queriendo deshacerme de la situación incómoda, detuve el camión. Ella abrió la puerta, bajó y se dirigió hacia el monte. Antes de desaparecer entre los árboles, se volvió hacia mí y susurró: «Gracias por traerme de vuelta». Reanudé mi viaje, intentando sacudirme la sensación de inquietud. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, la niebla se espesó hasta el punto de reducir mi visibilidad a casi nada. De repente, en medio del manto blanco, una figura se materializó. Era la misma mujer, parada en medio de la carretera, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero sabía que no podría detenerme a tiempo. Con un estruendo sordo, sentí el impacto. Salté del camión, esperando encontrar lo peor, pero no había nada. Ningún rastro de la mujer, ni en la carretera ni en los alrededores. Mi mente luchaba por procesar lo sucedido. De pronto, un escalofrío me recorrió al recordar sus palabras: «Gracias por traerme de vuelta». Incapaz de quedarme allí, subí al camión y conduje hasta la siguiente estación de servicio. Necesitaba hablar con alguien, cualquiera, para asegurarme de que no estaba perdiendo la razón. Al llegar, le conté lo sucedido al empleado, un hombre mayor que me escuchaba con atención. Cuando terminé mi relato, su rostro se tornó serio y me dijo que conocía la historia de esa mujer. Hace 20 años, una joven había desaparecido en esa misma carretera. Se decía que había muerto en un accidente de tráfico, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, muchos conductores reportaron haberla visto, siempre en la misma área, siempre buscando que alguien la llevara de vuelta a su hogar.
Con el corazón aún acelerado, me despedí del empleado y volví a mi camión. A medida que retomaba el viaje, la lógica y la razón intentaban convencerme de que había sido producto de mi cansancio y la neblina. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que había tenido un encuentro con algo que iba más allá de la comprensión humana. Desde esa noche, evito esa carretera siempre que puedo. Y aunque he seguido mi vida, esa experiencia permanece conmigo, recordándome que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, acechando en las sombras de carreteras olvidadas. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan las noches de Navidad en la Ciudad de México? Prepárate para sumergirte en una historia que desafía la línea entre lo cotidiano y lo inimaginable, narrada por Carlos, un ex contador convertido en taxista. Una noche de Navidad, su rutina se ve interrumpida por un encuentro escalofriante que lo arrastrará a las profundidades de un misterio sin resolver, con giros inesperados y un suspenso que te mantendrá al borde del asiento. Esta narración no es para los débiles de corazón. Descubre lo que se oculta bajo las luces navideñas en esta aterradora aventura. ¿Te atreves a conocer la verdad detrás de esta noche de terror? Mi nombre es Carlos y desde hace algunos años trabajo como taxista en la Ciudad de México. La vida me llevó por caminos inesperados hasta este oficio. Antes era contador en una empresa mediana, pero tras una serie de desafortunados eventos económicos y personales, me encontré buscando una nueva forma de ganarme la vida. Fue entonces cuando el taxi se convirtió en mi refugio y sustento. He visto y vivido muchas cosas en las calles de esta enorme ciudad, pero ninguna se compara con lo que me sucedió una noche de Navidad. Esa noche, a pesar de ser una fecha para estar en familia, me encontraba trabajando. La ciudad se vestía de luces y colores, pero en mi interior una sensación de soledad y melancolía predominaba. Las calles estaban inusualmente tranquilas, y decidí que esa sería mi última carrera antes de dirigirme a casa. Eran cerca de la medianoche cuando vi a un hombre de pie al borde de una calle poco iluminada. Vestía una chaqueta blanca que, bajo la luz de la farola, revelaba manchas de lo que parecía ser líquido rojo hemático. El hombre me hizo señas para que me detuviera. Algo en su postura y en la manera en que la luz jugaba con su figura me causó una sensación inquietante. Decidí que lo mejor era seguir adelante, por lo que bajé la ventana y le dije que ya no estaba trabajando. Fue entonces cuando el hombre sacó un arma y me amenazó para que lo llevara a un lugar específico en las afueras de la ciudad. Aterrorizado y sin otra opción, accedí a su petición. Durante el trayecto, el hombre permanecía en silencio, mirando fijamente al frente. Intenté iniciar una conversación, tratando de disminuir la tensión, pero él no respondía, solo indicaba con gestos bruscos cuándo girar o seguir recto. Llegamos a una zona boscosa, alejada de cualquier señal de civilización. Era un lugar que nunca había visitado, y la oscuridad de la noche lo hacía aún más siniestro. Me indicó que detuviera el coche cerca de un sendero poco visible. «Espera aquí», dijo con una voz ronca que aún retumba en mi memoria. Se bajó del taxi y se adentró en la oscuridad del bosque. Allí estaba yo, solo, en medio de la nada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Consideré huir, pero el miedo a lo que ese hombre pudiera hacerme, si volvía y no me encontraba, me paralizó. Pasaron cerca de 30 minutos que se sintieron como una eternidad. De repente escuché unos pasos apresurados acercándose. Era él, volviendo, pero esta vez no venía solo. Traía consigo a una mujer visiblemente asustada y atada de manos. Subieron al taxi y él me ordenó que condujera de regreso a la ciudad. Durante el camino la mujer lloraba en silencio, mientras el hombre, con una mirada fría y calculadora, vigilaba cada uno de mis movimientos. Sentía cada kilómetro como un descenso a un abismo sin fondo. Al llegar a una zona más poblada, el hombre me indicó que me detuviera en un callejón oscuro. «Baja del coche y ayúdame», me ordenó. Mis manos temblaban
y mi mente buscaba desesperadamente una salida. Bajamos del taxi y, en un acto de puro instinto, aproveché un momento de distracción para golpearlo con todas mis fuerzas. El hombre cayó al suelo y, sin pensarlo dos veces, ayudé a la mujer a liberarse y corrimos en direcciones opuestas. No paré de correr hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas ya no pudieron más. Miré hacia atrás varias veces temiendo que el hombre nos siguiera, pero no había señal de él. Finalmente, encontré un teléfono público y llamé a la policía. Les conté todo lo sucedido y les di la ubicación exacta donde había dejado mi taxi. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, investigaciones y un miedo constante que no me abandonaba. La policía encontró mi taxi, pero del hombre y la mujer no había rastro. Nunca supe qué pasó con ellos, ni cuál era la historia detrás de esa noche aterradora. Desde esa experiencia dejé de trabajar como taxista. Las calles que una vez recorrí con familiaridad ahora albergaban sombras de terror y peligro. Esa noche de Navidad cambió mi vida para siempre, dejándome con cicatrices invisibles y una historia que aún hoy, años después, me cuesta creer que viví. Cada Navidad, mientras la gente celebra, yo recuerdo esa noche y me pregunto qué fue realmente lo que sucedió y qué destino corrieron aquel hombre y aquella mujer. ¿Alguna vez has sentido el escalofrío de lo desconocido en una carretera solitaria? Te invito a sumergirte en una experiencia que te hará cuestionar los límites de lo real. Acompaña a Alejandro, un veterano camionero, en su viaje más inquietante por la misteriosa carretera de la Rumorosa. Una noche de invierno, su rutina se ve interrumpida por un encuentro paranormal que lo llevará al borde del abismo entre este mundo y otro desconocido. Esta no es solo una historia de terror. Es un relato que te desafiará a explorar lo inexplicable. Prepárate para una narración que te mantendrá en vilo y revelará un misterio que jamás podrás olvidar. ¿Estás listo para descubrir qué secretos esconde la Rumorosa? Mi nombre es Alejandro y he sido camionero durante más de 15 años, recorriendo las carreteras de todo México. Pero de todas mis travesías, hay una que jamás podré olvidar, una que me hizo cuestionar la realidad misma. Sucedió en la Rumorosa, una carretera conocida tanto por su belleza como por su peligrosidad, y como descubriría esa noche por sus misterios insondables. Era una noche de invierno, fría y despejada. La luna llena iluminaba la sinuosa carretera que se extendía ante mí. A pesar de ser un camino que había recorrido innumerables veces, esa noche sentía una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. De repente, en medio de la soledad de la carretera, vi una pequeña figura parada justo en el centro del asfalto. Disminuí la velocidad y, al acercarme, pude ver que era un niño. Vestía ropas sencillas, desgastadas por el tiempo, y su cabello era oscuro y desordenado. Me detuve por completo, confundido y preocupado. ¿Qué hacía un niño solo en medio de la Rumorosa a estas horas? Bajé del camión y me acerqué con cautela. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí tan tarde?, le pregunté. El niño levantó la vista hacia mí. Sus ojos reflejaban una profundidad inusual. Con una voz tranquila pero que me heló la sangre, simplemente dijo: «Algo grande va a pasar». Antes de que pudiera reaccionar, el niño desapareció. No como si hubiera corrido, sino como si se hubiera esfumado en el aire. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de su presencia, pero no había nada. Solo la carretera vacía y el silencio de la noche. Intranquilo y confundido, volví a mi camión. La frase del niño resonaba en mi mente: «Algo grande va a pasar». No sabía qué significaba, pero sentía una inquietud creciente. Decidí continuar mi viaje, intentando convencerme de que había sido producto del cansancio. A medida que avanzaba, la atmósfera se tornaba más opresiva. El viento comenzó a soplar con fuerza y una espesa niebla emergió de la nada, envolviendo todo a mi alrededor.
La visibilidad se redujo drásticamente y la sensación de estar siendo observado crecía por momentos. Entonces ocurrió lo inexplicable. La radio del camión, que hasta entonces transmitía estática, comenzó a emitir una serie de sonidos distorsionados, como voces susurrantes que no lograba entender. Cada kilómetro recorrido parecía aumentar la intensidad de esos susurros, hasta que se convirtieron en gritos desgarradores que llenaron la cabina. Aterrado intenté apagar la radio, pero no respondía. Los gritos se mezclaban con el rugido del viento, creando una cacofonía aterradora. De repente una sombra cruzó rápidamente frente a mí. Pisé el freno con todas mis fuerzas. El camión se sacudió violentamente y todo se sumió en la oscuridad. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba fuera del camión, tumbado en la carretera. El vehículo estaba a unos metros, volcado en un costado. La niebla se había disipado y la radio estaba en silencio. Con esfuerzo me levanté, sintiendo un dolor agudo en todo el cuerpo. Confundido y conmocionado, busqué mi teléfono para llamar a emergencias, pero no estaba por ningún lado. Decidí caminar en busca de ayuda, pero algo en el ambiente había cambiado. La luna ya no estaba en el cielo y un frío aún más intenso se apoderó del ambiente. Caminé durante lo que parecieron horas, hasta que vi luces a lo lejos. Al acercarme, me di cuenta de que era una gasolinera. Al entrar, el empleado, un hombre de edad avanzada, me miró sorprendido. Le expliqué lo sucedido y le pedí que llamara a la policía. Mientras marcaba el número, me dijo algo que me dejó sin palabras. Según él, en La Rumorosa se contaban historias sobre apariciones y sucesos paranormales. Hace años, un niño había desaparecido en esa misma carretera y desde entonces se decía que su espíritu advertía a los viajeros sobre peligros inminentes. La policía llegó y se ocupó de la situación. Me llevaron al hospital más cercano, donde me trataron por heridas leves y un estado de shock. Durante mi estancia, no podía dejar de pensar en el niño y sus palabras. Días después me enteré de que, minutos después de mi accidente, un terremoto de gran magnitud había azotado la región, causando deslizamientos que bloquearon La Rumorosa. Si hubiera seguido mi camino esa noche, probablemente habría quedado atrapado o peor. Desde entonces he dejado de conducir por La Rumorosa. La experiencia me cambió para siempre, dejándome con preguntas sin respuesta y una certeza inquebrantable de que hay fuerzas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. La advertencia del niño, su aparición y los eventos de esa noche me persiguen en mis sueños, recordándome constantemente que algo grande, efectivamente, sucedió.